Pichincha Universal, generando noticias. Está con nosotros Eduardo Picuasí, representante de Acción Jurídica Popular. Este pasado miércoles, representantes de organizaciones sociales y de los trabajadores presentaron una acción pública ante la Corte Constitucional para que ratifique la necesidad de que el acuerdo con el FMI sea conocido y aprobado por la Asamblea Nacional, aplicándose el control de constitucionalidad, requisito imprescindible para la aplicación del acuerdo y los condicionamientos expuestos en la carta de intención. Como conocemos, esto no se cumplió, la Asamblea no ha conocido el acuerdo y evidentemente ahí hay polémica y conflicto. Eduardo, cuéntenos, ¿qué les motivó justamente a presentar esta demanda? Muy buenas tardes con todos, gracias por el espacio, un saludo a la audiencia de Pichincha Universal, ¿no? Pues, como todos tenemos conocimiento, desde el 1 de marzo se firma el acuerdo entre Ecuador y el FMI con respecto a su carta de intención, con respecto a su acuerdo 006, y pues dentro de este contexto es evidente que ha existido una falta de información en su totalidad y pues eso nos preocupa también a nosotros y debería preocuparle efectivamente a toda la ciudadanía, a todos los ecuatorianos, porque lo que estamos haciendo en este momento es de alguna forma darle un soporte a una inconstitucionalidad del tamaño del planeta y pues eso no puede ser posible tampoco. Hay que tener en cuenta que la contratación de la deuda pública quiere decir que nosotros estamos endeudados. Quiere decir que nosotros estamos endeudados en 4.500 millones de dólares y eso es gravísimo, porque eso quiere decir que estamos afectando la soberanía, estamos afectando un sinnúmero de situaciones que van en detrimento de nosotros como ciudadanos y de nuestras futuras generaciones, evidentemente. Pues también hay que tener en cuenta que ya se ha desembolsado la cantidad de 3.035 millones y es terrible porque tampoco sabemos efectivamente en qué se ha gastado. ¿A dónde va a parar esa plata? ¿A dónde va a parar esa plata? Sobre todo. Evidentemente, no existe ningún pronunciamiento oficial, que eso también es preocupante y la gente, la ciudadanía, los ecuatorianos deberíamos estar pendientes de eso porque es nuestros derechos, son nuestros derechos constitucionales, son nuestros derechos legales y al respecto nadie se ha pronunciado de eso y eso es muy, muy trágico porque en la medida de que van sucediendo las cosas nos vamos dando cuenta que la gente también tiene un desinterés con respecto a este tipo de situaciones que nos afectan a todos en un futuro. Entonces, pero hay medidas de movilización que puedan acompañar a esta acción en virtud de que la Corte Constitucional también puede tomarse sus tiempos para poder abordar este pedido. Evidentemente esto no podría realizarse si no existe el acompañamiento en las calles de la ciudadanía, de los trabajadores, de todas las personas que vamos a ser afectadas por una medida que ha sido tomada de forma unilateral, digamos así. ¿Ya? Por supuesto, necesitamos que las bases, que los trabajadores, que los empleados, que todas aquellas personas que se sientan discriminadas, que se sientan vulneradas en sus derechos constitucionales, que resulta que somos todos, excepto la partidocracia, excepto la derecha ecuatoriana, nos movilicemos inmediatamente para tomar medidas con respecto a estas acciones que realmente son totalmente inconstitucionales y no podríamos dejar pasarlas por alto. Ahora, pero el tiempo de implementación, perdóname, Guachito, la última pregunta. Si es que ya está entregado una buena parte del monto del crédito del FMI, si es que ya están en marcha esos acuerdos, finalmente esto podría tener algún tipo de eco ante la Corte Constitucional y con su respectivo efecto en lo jurídico. Por supuesto, debemos tener en cuenta que lo que nosotros estamos buscando es que la Corte Constitucional se pronuncie porque existen evidentemente vicios de fondo y forma en relación a la contratación de una deuda que es totalmente ilegítima para todos los ecuatorianos, porque finalmente lo que estamos haciendo es dilapidar nuestra soberanía. Eso quiere decir que evidentemente van a existir retrocesos en el sector social, van a existir flexibilizaciones laborales, van a existir despidos masivos tanto en el sector público y en el privado, van a existir reducción de plazas de empleo, van a existir evidentemente los aranceles incrementarse de los directos a los indirectos, por supuesto. Entonces son una serie de medidas antipopulares que tampoco podemos dejar que pasen. ¿Temas de la seguridad social ustedes han ubicado dentro de este contenido? Lastimosamente para nosotros es inverosímil lo que puede llegar a suceder con la seguridad social, porque yo pienso, y desde nuestra lectura política, que
la única finalidad que tiene el gobierno nacional es privatizar el IES y eso no podemos permitir. De ninguna forma. Porque el IES... O el aumento de la edad jubilada. Eso también me parece una, perdónenme la expresión, una estupidez. En función de que me van a decir que yo tengo que trabajar hasta los 80 años para poder jubilarme. Existen otro tipo de circunstancias que también en tema de seguridad social son descabelladas, como por el ejemplo de este tema del seguro de las amas de casa, en donde evidentemente tienen que aportar 20 años y después se jubilarán, independientemente al tema de la edad. Es decir, que si empiezo a aportar a los 80, me voy a jubilar a los 100 y eso no tiene sentido porque ¿quién vive hasta los 100 años? Ahora, la posibilidad de que se haga público el documento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional existe porque es un documento secreto y lo que ha circulado no está traducido de manera fidedigna del inglés al castellano. Claro, entonces por se supuesto. ocultan muchas cosas. Por supuesto, en ese sentido también otros compañeros también de Acción Jurídica Popular, otros compañeros ciudadanos están haciendo ejercicio de sus derechos y en ese sentido han planteado una acción constitucional de acceso a la información pública porque esta información es pública. Sí, los compañeros realmente están preocupados en este sentido porque no hay claridad, no hay un pronunciamiento oficial. ¿Qué están escondiendo? Concretamente, ¿qué están escondiendo y qué es lo que quiere decir firmar o contratar una deuda tan grande como esta? Eso quiere decir muchas cosas. Quiere decir que a nosotros incluso a nivel legislativo nos van a obligar a realizar ciertas reformas como las que les estaba mencionando anteriormente, las laborales. Y eso va en detrimento de todos. Eso implica una violación a la Constitución, pues un convenio de estas características tiene que firmarse previo conocimiento de la Asamblea. Eso lo dice la Constitución. Por supuesto, miren, a mí tantas veces me gustaría decirles, saben que existe una estructura jurídica suprema que es la Constitución e incluso el tema de los tratados internacionales que se conoce como bloque de constitucionalidad. En todo caso, mira, yo pienso que a estas alturas del partido todo mundo hace un saludo a la bandera con lo que establece la Constitución y es efectivamente lo que ha sucedido en este caso, porque ustedes tengan en cuenta que lo que ha sucedido es violación más violación más violación de todas las normas constitucionales y legales. La Asamblea tiene la obligación de tratar y de aprobar, de ratificar los tratados internacionales. Eso es lo que dice la Constitución. ¿Y quién nos ha hecho caso? Ya incluso desembolsaron la primera cantidad de dinero y... Claro. Y están por desembolsar la segunda, y ¿no? el gobierno dice que no es un tratado. Es una decisión de política económica. Es una decisión totalmente de política económica porque finalmente estamos hablando de que te van a prestar. Estamos contrayendo una deuda externa gravísima. Porque imagínense ustedes en cuánto tiempo vamos a poder pagar eso. Y para qué se destinan los recursos, que también es real. Porque al menos si nosotros supiéramos proyectar o tener una prospección de qué es en lo que se va a gastar, sería mucho mejor, porque eso al menos le daría un poco de confiabilidad, le daría veracidad a lo que están estableciendo. Algún rato se ellos. dijo comprar deuda cara por deuda barata, que es lo reperfilar deuda o hacer otro de estos movimientos, pero claro, acá lo han dicho varios economistas de la línea más heterodoxa, que más bien a donde ha apuntado este préstamo es a reforzar la Reserva Monetaria Internacional, es decir, el respaldo a la banca. Por supuesto. Es que realmente no existe otra situación. Porque, o sea, concretamente nosotros deberíamos saber en qué se está endeudando el país. Nosotros tendríamos que saber específicamente, igual como es un derecho, ¿no es cierto?, a la constitucional, saber y participar en este tema del endeudamiento público. Por eso es que los compañeros, como les vuelvo y les repito, han planteado esas acciones que espero que esta semana sean proyectadas todas. ¿Qué confianza tienen ustedes y la ciudadanía puede tener en la Corte Constitucional, que ahora mismo ha aprobado una circunstancia que para muchos es violatoria a la Constitución, como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y la creación de una Cámara bicameral, que para muchos es imprescindible y necesaria la convocatoria de una asamblea constituyente, pero esta Corte ha dicho que no es así, que lo puede hacer la propia Asamblea Nacional. ¿Qué confianza tienen entonces ustedes de que esa Corte, cuya credibilidad institucional, aparte de todas las demás instituciones del Estado, está por los suelos? Le pregunto, ¿tienen confianza?
en lo que va a resolver la Corte Constitucional? Si a mí me preguntan con respecto a la actuación de esta y de las anteriores Cortes Constitucionales, yo no puedo legitimar nada de lo que han hecho. Porque lo que han hecho simplemente es vulnerar los derechos de los ciudadanos, porque nosotros hemos tenido, como alguna vez les expresé aquí mismo en este medio de comunicación, acciones que ya tienen años y años y años de retardo. Acciones como, por ejemplo, esta de la consulta popular del 2011, pregunta 8, con respecto al tema de la ordenanza 137, el tema de los espectáculos taurinos en Quito, digamos así. En el 2011 presentamos eso. ¿Usted cree que existe un pronunciamiento con respecto a eso? Estamos en el 2019 y seguimos en las mismas. Entonces, si es que a mí me preguntan cuál es la legitimidad de la Corte Constitucional, ninguna. Eso es Pero entonces es disparos al aire. Presentar la demanda en la Corte Constitucional, cuya credibilidad para ustedes mismo es nula. Les van a decir no nomás. Pero, ¿y el poder popular en dónde queda? Allá por ahí puede moverse la movilización social. Uh-huh. La reacción que tiene que tener la gente. O sea, yo tengo muchos preceptos ahí guardados y a mí también me llena de rabia el hecho de que solo los compañeros se hayan desmovilizado y lo que hagan simplemente retuitear, porque el retuiteo te puede servir mediáticamente, pero no es lo de fondo. Yo pienso que si nosotros tenemos que luchar en las calles, y además de eso tenemos que luchar con estos mecanismos formales que nosotros estamos presentando, como las acciones jurisdiccionales, como estas demandas a la Corte Constitucional, que realmente presionan también a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Ahora, ¿se personaliza también la demanda? Porque acá hay algunos nombres, el propio presidente de la República, el Procurador General del Estado, el Ministro de Economía. Claro, por supuesto, tengan en cuenta que la demanda es en función del Fondo Monetario Internacional, entonces estamos demandando a quienes integran el Comité de Endeudamiento, y evidentemente entre uno de ellos está Lenín Moreno, Richard Martínez como ministro de Economía, Sandra Argotti, César Litardo, evidentemente porque es una situación que le correspondería a él, y ellos también deberían pronunciarse, por supuesto. Por supuesto, ellos también deberían pronunciarse con respecto a este asunto, porque hay que tener clarito que existen varias funciones que también tienen que hacer valer sus obligaciones, sus responsabilidades, y es una obligación también de la Asamblea, porque existe una omisión de la Asamblea explícita al no solicitarle que rinda cuentas del presidente de por qué no les ha hecho llegar este tema del FMI. O por lo menos que haya un control constitucional respecto de si es o no un tratado internacional. Por supuesto. Y evidentemente están afectando política financiera, política monetaria, están yendo a mandar un paquete de reformas en nivel tributario, en nivel laboral, entonces evidentemente están afectando nuestros derechos como ciudadanos y están radicándose a lo que son los derechos constitucionales, y evidentemente en ese sentido tendría que existir un control de la Corte Constitucional y existir también la discusión en la Asamblea, porque son nuestros máximos representantes, digamos así, en teoría, entre comillas. Bueno, muchísimas gracias. Eduardo Picuasi, él es representante de Acción Jurídica Popular. Entiendo que junto con CEDES, ¿verdad? Y otro colectivo están presentando esta demanda. Es el Centro de Derechos Económicos y Sociales CEDES y también la Federación Ecuatoriana Sindical, Integración de Federaciones Ecuatorianas Sindicales, ¿no? Junto exactamente. A ustedes. A quienes también envió un fuerte abrazo, y pues estamos en la lucha para lo que se viene. Porque si nosotros no nos activamos en este momento, estamos, perdónenme la expresión, jodidos como ecuatorianos. Sí. Y así duela, aquí tienen un micrófono. Les agradezco mucho por el espacio, pues espero ser invitado en otra oportunidad y cuente pues con eso. Estamos a sus órdenes también. Sí, ¿sabe cuál es el lema de acá? Aquí solo nos manda usted. La Radio Libre, aquí solo nos manda usted. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.